Muy buenas a todos. Hoy traigo un vídeo más que especial con la maravillosa Liz Barrero, que es muy querida por mi propia persona y por muchos de vosotros me consta que también, teniendo en cuenta el momento astrológico en el que estamos ahora, Liz nos va a acompañar para ayudarnos también en este momento desde esa mirada como comunicadora espiritual que es, desde ese Neptuno que hemos tenido unos años, tantos años en Piscis, que si algo ha traído entre muchas cosas es un gran despertar masivo a nivel espiritual para recordar quién somos, para recordar que somos algo que va mucho más allá de este cuerpo y de esta mente. Y esto que nos ha enseñado Neptuno en Piscis, ahora Neptuno en Aries, que ya lo tenemos ahí, que estamos a días del equinoccio, de un equinoccio muy especial que vamos a tener, ahora esto tenemos que traerlo a tierra, porque ahí está Saturno y nos dice ahora nuestra vida, nuestra realidad, nuestra nueva estructura que queramos crear, tiene que estar muy en conexión con nuestra alma y no tanto con lo impuesto o no tanto desde el ego. Entonces, es un momento de abrirnos a recordar realmente quién somos, abrirnos a que no estamos solos aquí, que venimos y estamos constantemente acompañados de nuestro equipo y seres espirituales, que recibimos señales constantemente, pero que hay que saber verlas y saber discernir, por supuesto, también, y que cuando nos abrimos a esa capacidad de poder entender ese mundo espiritual, en mi opinión, la vida se hace como mucho más ligera y más fácil. Y también cuando vivimos procesos, como ahora está pasando en temporada de eclipses, como estamos de duelos, que nos está tocando pues, a Liz también, a mi propia persona, que aunque lo entendemos muchas veces desde el alma, no quita que también desde esta parte humana pues tenemos que sostener ese dolor y esa ausencia durante un tiempo. Y a mí personalmente por lo menos me da una gran paz al corazón y un gran aliento también el poder percibir esas señales de nuestros seres queridos desde el otro lado y saber que nadie muere, que el alma continúa, realmente vuelve a su hogar. Así que muchísimas gracias, Liz, por estar aquí. Es un placer tenerte, es un placer siempre escucharte porque das mucho aliento al alma. Así que te lo agradezco muchísimo y te tenemos aquí para que nos puedas ayudar un poco y guiar en entender esas señales que recibimos y bueno, ir un poco hablando también del proceso del alma y de los seres espirituales que realmente somos. Claro, claro que sí, mi querida Rosa. Para mí es un placer, un privilegio estar aquí contigo. Te doy las gracias por tu invitación, por permitirme estar aquí en tu casa. Y bueno, lo que yo humildemente, siempre desde mi lugar, desde mi experiencia, pueda también transmitir, yo siempre lo hago. Porque al final también con nuestras experiencias nos nutrimos, nos permitimos también entender que no estamos solos, que nuestras vidas pueden ser muy similares a las de otras personas y que a veces lo único que nos falta es darle un poquito de voz Ahí aquello que está. estamos viviendo. Así es. Yo, bueno, y luego lo quiero comentar porque ahora voy a dejar a Liz que vaya hablando, pero conocí a Liz a través de, bueno, del canal de Cristian Argüello, que, bueno, ahí he conocido a personas maravillosas y antes de llegar a Liz, conocí a Yolanda Ruiz, que tengo un vídeo también con ella aquí en el canal, que fue quien me recomendó tus formaciones, que para mí fue un regalo absoluto para el alma. Hablando de señales, luego voy a comentar también una señal que me llegó justamente pues en el duelo que estoy viviendo y luego hablaremos de eso, Liz, porque quiero que nos ayudes un poco a entender esas señales que recibimos, que a veces podemos confundir con la mente porque a veces esa parte no mental también nos puede confundir mucho. Yo tengo mucha claridad y desde que hice la formación contigo mucho más y me da mucho aliento y mucha paz para el alma, pero ¿cómo podríamos ayudar a personas que estén pasando por un duelo también para entender que el alma realmente continúa, que pasamos a otro plano de realidad y que estén atentos a esas señales que siempre nos avisan de que ellos siguen ahí? Hay personas que les cuesta reconocer, creen que los sueños son sueños, pero realmente hay algo más ahí. Totalmente, mi querida Rosa. Lo que pasa es que tenemos que tener algo muy presente. Cuando nosotros hablamos de ese proceso de duelo, ese dolor, que realmente es lo que estamos experimentando, no solamente viene ligado a lo que nuestra alma, las condiciones que haya decidido también trascender, a que haya decidido marcharse, si estuvo sola, si estuvo acompañada, si fue algo largo en el tiempo, si fue algo imprevisto, algo muy rápido, sino que también hay muchos matices en todo este proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos podemos despedir. Nosotros como seres humanos también tenemos que tener un ciclo y entendemos que hay un ciclo de bienvenidas y despedidas, ¿no? Nos han enseñado que funcionamos de esa manera y que si no hay una despedida, entonces nos sentimos como que algo nos falta, algo queda cojo en nosotros. Cuando el alma parte, yo podría aquí darles una cátedra perfectamente de lo que pasa en el plano espiritual, de quienes nos reciben, pero vamos a enfocarnos un poquito en lo que nos quedamos y luego pasamos a esas personas Ese que lado, ya perfecto. han empezado la trascendencia. ¿Por qué? Porque siempre hablamos del alma,
hablamos del alma, de nuestro plan de alma, de nuestros contratos álmicos, y cada uno de nosotros en la familia, tanto de sangre como la familia que escogemos, las personas que nos acompañan, ya sean nuestras parejas, nuestros amigos, bueno, esas personas que sentimos a veces inclusive más de nuestra familia que nuestra propia familia, ¿verdad? Que también se da muchísimo. Todos nosotros tenemos un rol, hemos escogido un rol. Y cuando decidimos hacer esa transición, esa trascendencia de que ha llegado ya nuestra misión, se ha cumplido todos esos pasos que planificamos, ese momento de nuestro nacimiento, de convertirnos en profesional, de tener hijos, tener familia o no tenerla, caminar aquí, ir allá, bueno, en fin, todos esos hitos que teníamos ya como si fuera un checklist y hemos ya dicho, bueno, yo ya cumplí, me voy, deme por favor mi pase de salida para poder irme de viaje, porque es un nuevo viaje, es un nuevo Mm. emprendimiento realmente lo que hacemos. Entonces, los que nos quedamos acá no podemos muchas veces entender el por qué nos vamos, el por qué se tiene que ir tan rápido o que no fue el tiempo suficiente. O sea, es decir, realmente vamos generando muchas incertidumbres en todo este proceso, muchas expectativas también de cómo debería ser, porque decimos, no, es que deberíamos quedarnos hasta los 100 años, pero nunca es suficiente. Para el ser humano nunca es suficiente, por más de que una persona que tenga 90 y tantos, como en el caso, por ejemplo, de mi abuelita. Siempre los hijos van a decir, pero ¿por qué se me fue? ¿Por qué se me marchó? Y tenemos esa connotación de la pertenencia. Creemos que nos pertenecen nuestros padres, nuestros hijos, nuestra pareja, hasta nosotros mismos. Pero realmente a nosotros no nos pertenece nada, ni siquiera este cuerpo es nuestro. Este cuerpo es Mm. prestado. Es decir, lo utilizamos durante un tiempo, sí, pero ya luego lo tenemos que dejar, porque tampoco nos lo podemos llevar a donde vamos. Vamos con nuestra esencia. Entonces, ahí viene un trabajo muy importante en ese proceso del duelo. El duelo no solamente, sí, transitar, sino aprender a transitarlo, aprender también a nosotros a abrazarnos en ese momento de dolor, ya sea un dolor físico como un dolor espiritual, porque muchas veces no sabemos ni cómo describirlo, esas sensaciones, ese vacío que siente nuestro corazón o nuestro cuerpo, porque decimos, es que me hace falta, es que lo necesito. No, realmente tú no lo necesitas, realmente no te está haciendo falta, porque primero, no se han ido a ninguna parte, están Total. completamente acompañándonos, están aquí al lado nuestro, al lado tuyo están tus seres queridos y tu hermosa mascota, al lado mío están todos mis familiares, al lado de cada uno de nosotros siempre tenemos a alguien que nos acompaña. Que no lo veas es otra cosa, que no lo sientas es otra cosa, pero están ahí, siempre ahí acompañándonos. Y eso no significa tampoco que se hayan quedado pegados a este plano, ni que nos que estén no haciendo su trabajo, ni porque no los molestamos, bueno, en fin, muchas cosas que quiero que hoy también si nos da la Sí, oportunidad porque vayamos dándole hay mucha luz. desinformación a veces con eso y nos puede llevar a tener miedo a despertar estas cualidades psíquicas que tenemos realmente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos ese proceso de dolor, ese dolor profundo, pues se despiertan muchas sensaciones Mm. como ese miedo, esa inseguridad, esa incertidumbre, porque digo, bueno, ahora estoy sola o solo, ¿qué va a ser de mi vida o qué va a ser de mis hijos? O que empiezas a preguntarte, a cuestionarte muchas cosas, pero viene acompañado de ese miedo. ¿Por qué? Porque como creemos que no podemos avanzar si no a lo mejor no tenemos esa persona o no está con nosotros, y entonces, si él realmente ellos se van a algún lugar, entonces yo puedo comunicarme con ellos, pero ¿y qué tal que no sean ellos? ¿Qué tal que me estén Ah, sí, engañando? ¿Qué tal que a lo mejor vengan y se quede aquí y entonces empiece a molestarme y empiece a hacerme la vida imposible? Hay muchas matices, ¿no? Y esa parte del miedo es una puerta que cuando la abrimos es muy difícil a veces cerrarla. es inmensa, Pero sí. claro, todo esto va acompañado de ese proceso del duelo. Ese proceso del duelo no tiene ni un inicio ni un fin, porque yo no les voy a decir mentiras. El duelo no desaparece, se No, hay transforma, que acostumbrarte a cambia, vivir. Mm. cambia en el sentido de que tu rutina, ni siquiera te acostumbras, tu rutina, el vivir tu vida, el presente, es el que te va ayudando a dar esos pequeños pasos para seguir tu proceso, tu tránsito y obviamente las energías de aquellos que se nos han adelantado en el camino nos acompañan en ese proceso, con su fuerza, con su calma, porque ellos están en un momento de calma y eso es lo que a nosotros nos hace falta, la calma, la claridad, esa expansión también de sentir el amor. Entonces, muchas veces cuando sentimos que nos rompemos en llanto, en lágrimas, ¿cuántos no hemos sentido como que algo nos abraza y de un momento a otro entras en calma, ¿verdad? Recientemente, vamos, lo estoy sintiendo, tal cual. Claro, Mm. pero ¿por qué hablo de esto? Porque ahí viene ligado esas señales. Mm. Entonces, cuando tú estás en ese torbellino de dolor, de que no sabes qué hacer, que dices, bueno, voy a ir al psicólogo porque mi mente, porque no puedo dormir,
obviamente nosotros estamos tratando de adaptarnos. No estamos ni superando, no estamos ni acostumbrando, nos estamos adaptando Adaptando, sí. realmente, mi bella Rosa, en todo este cambio, porque es un cambio completamente, así como una mamá tiene que hacer muchos cambios cuando está embarazada y va a traer vida, pues es una nueva forma de vida. ¿Por qué? Porque es un renacimiento para nosotros también, en donde transformamos muchas cosas que antes eran cotidianas y ahora van a ser diferentes, porque empiezas a cambiar. Es como cuando te mudas de casa. Todo lo que tú tienes, ya a lo mejor tienes que ubicarlo de otra manera, porque la casa cambia la distribución. Aquí pasa lo mismo con tu vida. Todo eso que tú traes, esos sentimientos, esas emociones, esas experiencias, esa vida compartida, pues tienes que empezar a acomodarla, porque ya Readaptarlas. no va a seguir haciendo lo mismo. Cambias completamente tu rutina, cambias completamente ese plan que tú tenías en tu mente, pero tu plan de alma tenía otro totalmente diferente, ¿verdad? Tanto como si era tu pareja, como si son tus padres, como si son tus hijos, como si son tus mascotas. Cambia, cambia todo. Y por más de que querramos volver a ese lugar, es imposible, no Mm. se puede. ¿Por qué? Porque ahí viene el afrontar la realidad. La realidad muchas veces es mucho más fuerte de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque esa adaptación conlleva una transformación profunda en ti, una también capacidad de aceptarte a ti como estás ahora, con ese dolor, con esa sensación de que no quiero hacer nada, pero a veces tengo que hacerlo. ¿Por qué? No por mí, que dicen, no, no lo hago por mí, lo hago por los demás. No, al contrario, tienes que hacerlo por ti. Ahí Para tú que estar tienes que bien. cambiar muchas cosas y es cuando en esos pequeños momentos dices, bueno, voy a ser un poquito egoísta y tengo que pensar en mí y tengo que hacer todo este trabajo para mí. Entonces, por eso esa parte del duelo es tan personal, que sí que puede ser un duelo en conjunto, compartido, pero cada uno de nosotros lo transita de una manera diferente. Sí, No es igual y los sentimientos y las emociones no son las mismas, porque la vida compartida con quien se ha marchado fue diferente. exacto. Y así, de la misma manera, van a ser las señales, completamente distintas. ¿Por qué? Porque esa persona cuando se marchó, a lo mejor si era, imagínate, tu pareja, tenía una forma especial de llamarte, tenía una forma especial de acariciarte, tenía una forma especial de decirte las cosas. No va a ser lo mismo que su madre, que lo está extrañando a esa misma persona, porque con ellos se comunicaban de una forma diferente. Entonces, cuando nosotros partimos, dejamos nuestro cuerpo, ocurren muchas cosas mientras nosotros nos vamos y llegamos al plano espiritual. Entre muchas ellas es ese desprendimiento de nuestra alma del cuerpo, que podemos empezar inclusive a enviar señales antes de nuestra partida, no necesariamente en el momento que nos hayamos marchado. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos esa persona, ese canal, y no es que lo vean como un canal, como un puente, no, la imagen es diferente. Ellos observan a ver quién tiene encendido un poquito más en su interior esa llamita, esa luz que puede percibir las otras luces. Ujú. Ahí es cuando empezamos a hablar de esas habilidades, de esas capacidades que todos tenemos, pero que necesitamos a veces tomar conciencia y trabajarlas. Entonces, ¿qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma empieza a mirar quién está en sintonía con esa parte que nadie ve, pero que existe, porque es que yo me voy para allá. Entonces, muchas veces vienen esos avisos antes, que se avisa, Sí, no sé, sí. puede ser un año antes, año y Mm. medio o meses, y se le avisa a esa persona que está o más conectada o que dentro de la familia tiene esa conexión. No necesariamente son desconocidos a menos de que en la familia todos estén sesgados en el punto de que no queremos abrirnos o tenemos miedo, ese mundo nos genera inseguridad y entonces buscan a alguien cercano para que pueda transmitir el mensaje. Te voy a dar un ejemplo práctico que me ha pasado hace poco, que mucha gente lo sabe. Me pasó a mí con mi papá ya hace algunos años, pero me volvió a pasar con mi abuela y siempre me ha pasado con mis seres queridos. Es decir, esto no es nuevo para mí, pero claro, a medida que vas transitando, tú también vas entendiendo que la información puede ser mucho más fidedigna, mucho más específica, mucho más concreta. Con mi padre obviamente me pasó un año antes, él me avisa de su trascendencia, me avisa de la fecha en que iba a partir, del día, me avisa de todo, pero obviamente cuando es alguien tan fuerte tú no entiendes, no alcanzas a discernir qué es lo que está pasando. Con mi abuela pasó exactamente lo mismo, no me avisa ella, me avisa mi abuelito, alguien que había partido 28 años 28 antes años. que ella, o sea, ni siquiera decir que es que porque partió hace mucho tiempo no vamos a poder canalizar con esa persona. Nah, error, otro error, otro, aquí estamos quitando mitos, ¿no? Sí.
porque vienen también a avisarnos, a traernos esa información y a mí me avisaron y me mostraron tal cual iba a ser su funeral, cómo iban a ser sus exequias, Ya. quiénes iban a estar, en qué lugar iba a estar, absolutamente todo ese detalle que muchas veces dices, "Ah, estos sueños, tantas películas". No, 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 es tan real como el aire que estás respirando, que tú no lo ves. Ninguno de ustedes ve el aire que tiene ahora mismo a su alrededor, No, pero pero que está. existe. No vemos el Está. wifi tampoco y está. Exactamente, entonces, inclusive, a lo mejor tú que estás allí en Barcelona y que yo que estoy aquí en Madrid, alguna persona que está en Japón, compartimos en algún momento el aire. Tu aire en algún momento ha pasado por mis pulmones y yo he vuelto a sacar el aire y alguna persona en Japón a lo mejor le llegó mi aire. Y no tenemos ni idea porque estamos compartiendo un montón de energía y de información, ¿verdad, mi querida Rosa? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros abrimos esa puerta al plano espiritual y empezamos a avisar, entonces empiezan esas señales. Y no solamente son señales de ese tipo. ¿Por qué? Porque en nosotros se abre y se amplifica esa parte de la mediunidad antes de partir, antes de la trascendencia. Entonces, a lo mejor muchas personas que son mucho más conscientes empiezan a ver a sus seres queridos y no es porque estén perdiendo la memoria, no porque se estén inventando cosas o pobrecito, está desvariando porque la edad. No, 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 no. Ellos están mucho más lúcidos que tú y yo, porque ellos los están viendo, así como nos estamos viendo tú y yo en este momento, vienen a visitarles, vienen a acompañarles y empiezan a ver muchísimas cosas que las van contando. Ellos las van contando. Es que estoy viendo porque de hecho le decía eso a mi abuelita, a mi mamá, saluda a tu papá que está en la puerta. Obviamente ella no veía a nadie, pero no era porque estuviera mal de la cabeza, sencillamente ella lo estaba viendo porque él ya la estaba preparando para esa trascendencia, para esa transición. Entonces son muchas señales que también ellos nos van mandando antes de su partida, que a lo mejor fue una partida muy rápida, muy abrupta, y entonces dicen, no, es que no hubo ninguna señal. Estoy segura que ese día, la última vez que ustedes hablaron, se despidieron de una manera diferente. A mí eso me pasó con mi padre, ¿eh? Y fue Siempre. y mi padre se fue de pronto de un infarto, fue totalmente inesperado. Y recuerdo que yo lo llamé por teléfono por su cumpleaños, se fue al día siguiente y se cortó el teléfono, se cortó, no recuerdo qué pasó. Y dije, bueno, pues ya hablaremos. Y de hecho que dije, no, lo voy a llamar para despedirme. Y fueron mis palabras hacia él. Papá, te llamo para despedirme. Y ahí me despedí, porque él falleció esa noche. ¿Ves? Fíjate, ¿eh? Si eso yo lo tengo grabado, fue cuando yo tenía 20 años, fíjate, hace tiempo, pero como si hay una señal ahí. Claro, claro, Mm. había una Pero señal mis ahí que últimas tu alma palabras. te estaba diciendo, llámalo, Mm. aprovecha este momento porque ya luego no va a No iba estar. a estar, sí, y me alegró muchísimo haberme hecho caso, ¿no? Esa señal, porque mis palabras fueron, te llamo para despedirme y se me quedó grabado. Así que Claro, es tal cual. Mm. claro, es que es tal cual. Y no solamente puede ser en un lugar como ese, imagínate que a lo mejor fue un accidente de tráfico, porque también ocurren, ¿no? Estas situaciones que son también imprevistas para nosotros, para lo que entendemos como tiene que ser una trascendencia, porque al final todos partimos de maneras completamente diferentes y están pactadas de esa forma. Y siempre hay una manera en que nosotros les dejamos saber a nuestros seres queridos que es nuestro momento. Mm. Siempre va a haber. Si tú te pones a revisar ese último momento que tuviste con tu ser querido, no importan las condiciones que haya partido o esa última conversación, vas a encontrar esa señal de que te estaba Sí, avisando. La vas sí. a encontrar porque ellos siempre nos dejan saber de alguna u otra forma de ¿Qué va a que esto está pasar? Es ocurriendo. impresionante. Mm. Con mi madre también, de Al, hecho, me pasó. ¿Sí? Sí, porque mi madre falleció en el 2023 en una anestesia, ya estaba con Alzheimer, ella ya estaba mal y ella quería irse. Veía también a mi abuela, veía a mi padre, ya estaba todo lo que tú estás comentando. Y el día de antes de su partida, que fue totalmente inesperada, porque fue al hospital sin esperarlo, la llevaron a una revisión y decidieron operarla y en la anestesia, yo creo que ella decidió irse. Aprovechó ya el momento para decir, esta es la mía. El día justo anterior, sin saber que ella iría al hospital, operaban a mi perrito de una muela y yo entré en pánico con la anestesia. Empecé con la anestesia, la anestesia, la anestesia, no quería que le pusieran anestesia, tenía miedo a que él muriera en la anestesia. Llegué a decir, que al final no lo dije, pero llegué a decirle a mi pareja, estoy por decir que mi madre murió en una anestesia, como para exagerarlo, para que no le pusieran a él la anestesia. Y menos mal que no lo dije, que recuerdo que a la vez dije, bueno, no voy a decir esto, que mi madre está viva. Bueno, lo voy a decir de mi padre. Yo como voy a exagerar esto para que no, porque tenía pánico con la anestesia. No dije nada al final, pero sí les pedí, por favor, ponerle menos anestesia, que tengo mucho miedo a que le pase algo. Día antes, el 24 horas antes, él salió bien, no pasó nada, y al día siguiente mi madre entra a la operación y al nada me llama mi hermana, se ha quedado en la anestesia, o sea, alucinante. Era un mensaje que te Era un estaba mensaje dando. claro, sí, pasa que yo no logré entender,
como era justo el momento de mi perrito, lo entendí desde ahí, claro, porque tampoco sabíamos que ella iría Claro. al hospital, pero fíjate cómo, Claro, 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 te estaba dando como esa información, más no para que entraras en pánico, pero claro, ante la situación que tú estabas experimentando, la situación también un poco compleja de ella, eh, su alma era tratando de avisarte en de qué momento avisar. iba a ocurrir eso, no porque, y además que mucha gente dice, bueno, si nos avisan, lo podemos cambiar. A veces no. No, porque mi madre ese día, según mi hermana, estuvo todo el día allá y ya la vio muy diferente. Estaba como Claro, de hecho, dijo, estoy viajando en un autobús, porque ya estaba con Alzheimer, y estoy despidiéndome de todos mis amigos, decía. Y visitando a gente que hace mucho que no veo. Empezó a decirlo horas antes ella. claro, claro. Y que ella ya estaba, ella Entonces, ya sabía que sí. partía. Mm. Entonces hay muchas cosas que nosotros, por más de que sepamos la fecha, por más que sepamos el momento, no lo vamos a poder cambiar. No lo vamos a poder cambiar. Sencillamente nos preparan para ese momento, nos dan esa información, si obviamente somos capaces de De entenderla, de entenderlo. Mm. interpretarla y sobre todo de manejarla, porque a veces no podemos manejar tanta información, entonces por eso nos evitan el dolor, Mm. porque ya saben que el proceso de por sí va a ser doloroso. Entonces, a veces como que ellos también miran dónde entregan la información para que no sea más doloroso todavía. Pero sí que es verdad, mi bella Rosa, que cuando nosotros empezamos esa comunicación con ellos en el plano espiritual y mientras ellos hacen esa transición, que esa transición puede ser diferente en cada uno de nosotros, ¿y a qué me refiero? Nosotros cuando vamos a dejar nuestro cuerpo puede empezar a tener este desprendimiento del alma 21 días antes inclusive. Es decir, no solamente en ese último momento, ese último aliento que dices, ya, se fue, sí, pero inclusive días antes, nuestra alma empieza a entrar y a salir, a entrar y a salir de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que en ese momento, pues puede ser que a lo mejor vengan muchos más achaques físicos o a lo mejor sencillamente las cosas empiezan a cambiar. Bueno, empiezas a notar esto de una forma mucho más fuerte o más visual, pero sí que es verdad que en el momento cuando ya definitivamente se viene ese último aliento, esa exhalación, por eso se llama espíritu. El espíritu, la palabra espíritu viene de eso, de exhalar, de cuando nosotros dejamos ese desprendimiento, ese último aliento, ahí es cuando sale el espíritu, sale esa alma y viene a empezar ese trabajo de poder empezar a elevarse, a conectar, a entender dónde está, qué está pasando con mi cuerpo, si a lo mejor no lo había comprendido, no lo había entendido. Nos vemos a nosotros mismos la gran mayoría de veces. Hay personas que no quieren mirar hacia atrás, sencillamente se toman de la mano de los que han venido a buscarle, Y se de van. sus guías, y empiezan a caminar. Porque a veces es más difícil cuando volteas a mirar hacia atrás, mientras que otros sí se quedan mirando su cuerpo, mirando a los que están ahí, diciendo, oh, ok, ¿dónde estoy? Pero si yo estoy aquí vivo, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Claro. no hay interacción, ¿verdad? Entonces, todo este proceso hace parte también de las señales que ellos empiezan a enviarnos. Obviamente, los primeros meses notamos que esas señales pueden ser mucho más fuertes, más potentes, pero también hay muchos matices, en el sentido de que yo siempre digo que esto es como llegar a un lugar nuevo, a un lugar en donde, imagínate, has tomado un tren, y te metieron en un vagón con muchas personas. Vas caminando, vas andando en ese tren y llegas como a una especie de resort. Pero en ese resort sale a recibirte alguien, que es uno de tus guías, y te dicen, bueno, pues ya estás aquí. Pero aquí, ¿dónde? ¿Dónde están los míos? ¿Dónde están mis seres queridos? ¿Qué hago aquí? No significa que te hayas ido o te hayas marchado a un lugar muy lejano. No, estamos en frecuencias diferentes, como si cambiaras la cadena, el canal de la televisión, más o menos para que me hagas una idea. O que salieras del Netflix, sales de una película y te metes a otra, más o menos así. Sigues en la misma línea, pero estás en otra frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas ahí te dicen, bueno, tú ya no estás en el plano físico, ahora eres espíritu, eres un alma que necesitas empezar a mirar qué vas a hacer contigo. Y entonces te dan la oportunidad de decir, bueno, como tú ya llevas un tránsito, entonces puedes ir a empezar a comunicarte con tus seres queridos. Y hay algunos que pues se les da mucho más rápido, más fácil, como los que son buenos hablando otros idiomas, o a lo mejor los que son buenos pintando. Bueno, cada uno de nosotros tiene muchas habilidades. Entonces empezamos nosotros a tratar de decir, que aquí estoy, que aquí estoy. Y pueden ser golpes, esas luces que se encienden y se Luces. apagan. A lo mejor las puertas que se mueven, esas cositas que se mueven de lugar muchas veces.
A lo mejor si te aparece, sí, la pluma, las monedas, a ellos les encanta jugar con la electricidad, entonces pueden aparecer mensajes, correos. A mí me pasó con lo del correo electrónico, que yo siempre cuento esta historia y es maravillosa, increíble, porque me pasó con mi papá, que recibo un correo suyo, un correo de hacía como, no sé, unos 10 años que me lo había enviado. Y a los pocos meses de su partida, en todo este proceso también mío, el mensaje era como si acabara de entrar a la bandeja de mi correo nuevo y el título era No le temas a la oscuridad, firmado por él, Ya pero ves. claro, me lo había enviado 10 años atrás. Entonces son cosas que ocurren que tú dices, ay, esto no puede ser posible. No, que sí, todas las posibilidades son viables con ellos porque para ellos no hay límite. Escuchar esa voz, a lo mejor saliendo de la radio, de la televisión, esas psicofonías que muchas veces ellos también tratan de transmitirnos mensajes a través de eso, esos pequeños destellos, como si fuera una sombrita, como esa lucecita por el rabito del ojo que ves que algo pasa. Y O dices, que te pero aquí parece no hay ver nadie, ¿no? la silueta, ¿verdad? Tal cual. Exactamente, está la silueta ahí acompañándote, Y o haces así, no, sencillamente pero ni siquiera la ves, sino que tu presencia. sientes que alguien está detrás de ti. Y tú dices, pero aquí no hay nadie. No, no, sí que hay, lo que pasa es que no lo ves. Entonces, todas estas cosas, mi querida Rosa, y yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos percibido algo, por más pequeño que sea. ¿Por qué? Porque es que nos encanta decir, es que yo no sueño, es que yo no lo siento, es que yo no veo, es que yo no escucho, Es que, es que hay que es que escuchar yo con no. otros sentidos, no con eso. Claro, exacto. Entonces nosotros queremos que todo sea muy grande, que todo sea así como una película realmente, o que nos los muestren como si fuera una pancarta, o que se nos haga presente físicamente. Pero no, ellos no funcionan ahora de esa manera. En la frecuencia en la que ellos están, primero, ellos no te quieren asustar porque yo te he supuesto lo que tú quieres, que donde ellos te dieran gusto, en la forma que tú quieres que ellos se comuniquen, mira, sales corriendo. Y ellos lo que no quieren es eso, porque ellos nos conocen perfectamente, ellos saben hasta dónde pueden llegar, saben hasta dónde pueden llegar contigo, porque te conocen, saben de ti. O sea, no estamos hablando de un extraño, ni de un Conocen bien. fantasma, ni de una impregnación energética que hay en algún lugar. No, porque esos son otros matices de la energía, que en algún momento también es importante también verlos. Pero ahora cuando hablamos de nuestros seres queridos, de todo el trabajo que ellos hacen, porque es un trabajo, también un esfuerzo que ellos necesitan para poder empezar a comunicarse con nosotros. Y a medida que la comunicación y ellos también se van asentando en ese resort a donde llegan, porque ellos también tienen que tomar decisiones, tienen que seguir mirando a dónde me voy a ir, qué voy a hacer, qué pasó conmigo, qué fue lo que hice. Entonces es como si los metieran a un túnel y empiezan a aparecer las imágenes. Pa, 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 pa. Pero estas imágenes son esa revisión de vida, ese lavadito de ropa donde decimos, sacamos toda la ropita sucia y empezamos a lavar. Y hay alguna ropita que viene con muchas más manchas. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a ver literalmente esos momentos en donde estás experimentando esas situaciones que necesitas refregar y ponerle así mucho vanish. Bueno, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que te lo hacen vivir en primera persona. Es decir, todo lo que tú hiciste para otros o lo que hiciste experimentar a otros, te lo hacen vivir a ti para que tú puedas entender desde ese lugar todo lo que se tenía que hacer y todo lo que no se hizo, porque por supuesto hay cosas que no hemos hecho y que no hemos cumplido y bueno, en fin, Que teníamos que las hacer. letras pequeñas de todo nuestro contrato. Y todo este proceso, pues ellos también nos van acompañando. Entonces, imagínate todo el trabajo que vamos haciendo. El trabajo de nosotros, de revisión, de evolución, más acompañar a los que se quedaron, tratarles de decirles que estoy bien, que estoy aquí, que no me he ido. Entonces, claro, nosotros no somos conscientes, los que estamos aquí con nuestro dolor, de todo lo que tenemos que hacer allá, porque por eso siempre yo digo, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando muchísimo más. Pero viene esa parte, ¿no? Esa dualidad en donde decimos, ok, vale, listo, yo creo en las señales. Puede ser que yo crea en las señales, pero si voy a sentir algo, voy a percibir algo, porque eso es solamente para algunos. Porque es que fulanito sí soñó con mi papá, o mi hermano soñó con mi papá, pero es que yo no he soñado con mi papá. O sencillamente es que no vienen a visitarme, porque es que ellos no me quieren o porque se olvidaron de mí. No, error. Es nuestra mente tratando de sabotear. Nosotros Absolutamente. tenemos una programación mental muy fuerte y muy marcada.
no de esta época, sino de muchas otras vidas, de muchos otros ancestros, de muchas otras historias. Venimos arrastrando todo eso porque nos enseñaron que la muerte estaba mal, que a los muertos no se les podía molestar, que si molestabas a los muertos era solamente para hacer cosas no Oscura. positivas, cosas oscuras. Si a lo mejor tenías las cenizas en su casa, entonces te iba a perseguir, no te iba a dejar en paz, no ibas a poder vivir, ibas a estar atado y lo ibas a atar a él también. Bueno, y además de eso, súmale que entonces nos dicen que todas nuestras desgracias también van alineadas porque tenemos un montón de ancestros pegados a nosotros y entonces ellos tienen la culpa también de todo lo que nos pasa. Y así nos Entonces, desempoderamos absolutamente y no nos responsabilizamos en nada, claro. exactamente, entonces ellos tienen la culpa de que tú no tengas trabajo, ellos tienen la culpa de que tú no tengas pareja, ellos tienen la culpa de que tú no tengas dinero en tu cuenta. Pues no, Nada, nada que ver. ellos no tienen la culpa de nada porque realmente ellos vivieron desde el lugar que mejor supieron con las herramientas que tenían. Algunos vivieron desde un lugar de inconsciencia, puede ser. Hay otros que intentaron hacer lo que mejor creían, pero cada uno ahora es responsable de sus actos y ahora nos toca a nosotros hacernos responsables de nuestros Exacto. actos. Entonces, si a lo mejor yo tengo una parte de ansiedad, una parte de nerviosismo, una parte de insomnio, que no puedo dormir, no necesariamente es porque mis seres queridos no me dejen dormir. No, sencillamente hay algo en mi cuerpo mental, esta parte tan importante y que se nos olvida tanto trabajar, que no me deja descansar, que a lo mejor yo le doy más importancia a las personas de afuera y no me doy importancia a mí, que a lo mejor yo no confío en mí ni en lo que soy capaz de hacer. Entonces, todos esos matices nos hacen también alejarnos de esas señales, de esa frecuencia, en donde ellos quieren estar cerquita de nosotros para acompañarnos, para que cuando nosotros ya volteamos a mirar, ellos dicen, mira, es como si te hubieras montado en una bicicleta. La primera vez que te montas en una bicicleta necesitas que alguien te acompañe por si te caes. Y vas a estar así a lo mejor las primeras horas o los primeros días. Pero ya una vez tú vas cogiendo rueda, digámoslo de alguna forma así un poco particular, vas tomando camino, ya vas tomando fuerza, ya sabes utilizar los pedales, los frenos, ya no necesitas quien te coja, ya no necesitas las rueditas de apoyo. Pues eso es lo que hacen ellos. Entonces ellos se alejan un poquito para que tú sigas andando en tu vida y sigas rodando, rodando, rodando. Ellos te observan, están pendientes de ti, por supuesto, porque no dejan de estar pendientes de nosotros, pero tú ya vas solito, ya vas solito. Entonces, ese apoyo que tú necesitabas fue en esos momentos del duelo, tratando de salir a lo mejor del charco, del barro, tratando de subir la cuesta, porque todo se nos viene cuesta arriba, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos están ahí, empujando, empujando, empujando. Entonces, todas esas señales, como te decía mi bella Rosa, pueden ser que las plumas, pero es que no se valen donde tú estás pasando por un lugar que está lleno de palomas o lleno de Claro. pajaritos y, ay, mira todas las plumas que me han mandado. No, eso no vale. Por ejemplo, te voy a poner ejemplo. Yo siempre pongo ejemplos que me han pasado a mí. Vengo yo caminando de la calle, no hay palomas, no hay pájaros y de un momento encuentras una pluma clavada en la puerta de la entrada de tu casa. A mí me ha Esa pasado. pluma, En un piso esa pluma sí 12 vale. es imposible que la Exacto. pluma llegue al piso 12 y se clave ahí. Exacto. Imposible. Exacto. Son cosas que tú dices, ¿cómo ocurre esto? Las mariposas. Mm. Hay muchas mariposas, todas son hermosas, son representación literalmente de esas transformaciones. Pero una cosa es encontrar una mariposa en un lugar cerrado, en donde tú levantas una caja, te sale una mariposa naranja con unas alas grandísimas y tú dices, ¿por dónde se ha colado? A que obviamente estés caminando por la calle, sea primavera y todo esté lleno de mariposas. Es completamente Es diferente. Entonces tienes diferente. que aprender también a A discernir, discernir, sí. claro, que es una señal y que tú la sientas como una señal. Mm. También es cierto que ocurren esas idiosincrasias, porque las coincidencias no existen, en donde tú dices, por favor, envíame una señal, pero no desde ese lugar de dolor, de tristeza, sino desde ese lugar de convicción, de que sabes con fuerza que realmente están, que te están acompañando y que necesitas ese momento de discernimiento, porque ellos saben que a veces nos hace falta un poquito de claridad. Y te aparece la moneda, imagínate. Aquí también vienen cosas también como las monedas. Yo me encontré una moneda, para mí fue muy significativa a los 2 días de mi papito haber trascendido en una habitación que no tenía absolutamente nada en el suelo. Cuando yo entré, yo no vi nada. Le hablé, le dije y aparece la moneda. Y la moneda tenía la fecha
de la última vez que él y yo nos vimos. Ya ves. Claro, no No, te es estoy una hablando de clara ese señal. mismo año, habían pasado unos cuantos años donde nos habíamos visto y tenía esa fecha. Y tú dices, ok, estos Es una señal. son señales magnificativas en donde tú dices, ok, aquí me están hablando y me están respondiendo. Y cuando eso ocurre, con que ocurra una vez, abrázalo y no Es lo un alivio sueltes. además y es maravilloso. Claro, Es porque, maravilloso. porque te da la oportunidad de seguir trabajando en esa comunicación Sí, con ellos. Ya no estás cuestionándolo, sino que estás abierto desde ese discernimiento a entender sus respuestas y también a entender que hay veces que no te contestan. sí, también. Yo estoy justo en ese proceso de preguntarle muchas cosas y tengo respuestas y otras veces no. Digo, bueno, hay que respetar Claro, también su propio proceso, pero es muy claro. mágico que la misma noche, mi pareja y yo, la misma noche soñamos exactamente lo mismo con nuestro querido gatito, pues hace nada, porque era como más, se ha cumplido el mes el miércoles, pues como a los 20 días o así de partir, me desperté súper feliz y le dije, esta noche he soñado con Eguito y tú estabas, y me dice, yo he soñado, tú también estabas. Nos contamos el Están sueño, compartiendo decíamos sueños, qué lo lindo. mismo al encontrarlo, al encontrárnoslo, porque aparecía como de pronto, solo cambió el escenario. Yo estaba en un lugar diferente, mi pareja lo veía como en la casa, yo en un lugar que no reconozco, pero la escena era la misma, decíamos lo mismo al verlo y cuando se iba, es como esa aceptación de que él ya se tenía que ir, entendiéndolo de, bueno, ahora se va, pero sabemos que lo vamos a volver a ver y que él sigue aquí. Y fue un día al despertar, ves que no es un sueño, sino que realmente ha sido un encuentro, bueno, principalmente porque lo corroboré, porque habíamos tenido el mismo sueño y además con la sensación de paz y de felicidad y de plenitud con la que te despiertas. Fue algo bellísimo. Claro, claro, es que ahí también ocurre algo muy bonito en la parte del plano astral, que es lo que hablamos de los sueños. Siempre queremos soñarlos y está muy bien que queramos soñarlos, pero no necesariamente el primer aviso va a ser un sueño. Eso también hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estamos más receptivos. No significa que en el plano astral nosotros no estemos abiertos. ¿Qué pasa con nosotros cuando vamos a dormir? Nosotros hacemos como si un ligero desprendimiento de nuestra alma no se desprende de nuestro cuerpo porque nosotros tenemos todavía ese cordón de plata, ese cordón dorado que nos une a nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa? Sencillamente es que nos damos la oportunidad de viajar, que nuestra conciencia realmente hace una desconexión del ruido mental, de todo lo que trae el colectivo, porque ya sabemos que en este plano hay mucha ansiedad, que una cosa, que la noticia, que la distracción, que la familia, bueno, en fin, tantas cosas. Y cuando nosotros nos vamos, nos desconectamos en el momento de dormir, ¿qué ocurre? Que nuestra mente se relaja, ya no hay Absolutamente. ningún tipo de retención física y entonces empezamos a hacer un viaje y nos podemos encontrar en los sueños muchas veces. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Recordemos que ellos están en una frecuencia un poquito más elevada que nosotros. Ya con el simple hecho de dejar este cuerpo, ya están en una frecuencia más elevada. Entonces, ellos lo que hacen es bajar su frecuencia para que nosotros subamos nuestra frecuencia. Y ahí es donde se encuentran. Se encuentran nuestras almas, nos visitamos, ellos vienen a visitarnos. eh, Tenemos esos encuentros que son muy vívidos, muy fuertes. Pero también ocurre que hay veces que no vas a poder soñarlo. Y no pasa nada. Eso no significa ni que él no te quiera, ni que ella no te quiera, ni que no te amen, ni que no estén presentes en tu vida. Ellos se están comunicando seguramente de muchas otras maneras. Y en donde yo también le digo a la gente, pues intenta trabajar esa parte que tú tanto deseas, pero no desde el deseo y la necesidad, sino invítalos, invítalos. Y que cuando ellos sientan que tú estás preparado, preparada, ellos van a venir. Ellos siempre van a venir. Sí, Es verdad que he escuchado muchas historias, no, yo llevo muchos años y nunca he soñado con mi padre, o nunca he soñado con mi hermano, o con mi pareja. Pero claro, ¿qué ha pasado durante todos esos años? ¿Dónde había estado tu mente? sí, Es que siempre queremos nosotros ver, queremos saber, queremos experimentar. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes están seguros de lo que quieren? exacto. Porque el que ve, ve todo. No ve por pedacitos. El que escucha, escucha todo. Y el que siente, lo siente Sientes todo. absolutamente Mm. todo. Y lo sientes en tu cuerpo, además con mucha claridad. Claro, exactamente. Mira, caso así, que a lo mejor la hermosa comunidad que tienes no lo sabe, pero cuando tú estabas haciendo esta transición, este acompañamiento con tu gatito, me venía a mí el mensaje, escribe la rosa, Es que es muy fuerte. escribe la En la rosa. Y le formación, porque escribí a suspendí Rosa. la clase ese día, obviamente, sí lo comenté, que muchas personas se conocen también, pero es mágico. Lo que a mí me pasó con Liz en el momento en el que mi gatito estaba a punto de partir, pasaron muchas horas desde que ya su cuerpecito empezó ya a no funcionar y ya pues era el momento de irse. Estamos ahí en un momento también de inquietud, preparándonos para ayudarle.
Y Liz me mandó un mensaje que, como te he dicho, es como si me lo mandara un ángel que me ayudó tanto en ese proceso, porque Liz no me estaba viendo ni sabía nada de lo que yo estaba haciendo y me dijo, tú le estás hablando mucho, recuerdo perfectamente tus palabras, y él te escucha. Yo estaba todo el tiempo hablándole, yo le enviaba luz, estaba en un momento de mucho dolor, pero que lo recuerdo también con una hermosura y un amor enorme. Fue algo desde mi alma, era hermosísimo, desde mi mente era más a gestionar, pero ya hice el trabajo previo, también me llevé muchos meses preparando. Y Liz me dijo esas palabras, todavía no es el momento, su alma está partiendo, hoy parte, hoy va a partir él, pero todavía necesita parte de su proceso para terminar de dejar el cuerpo, ten paciencia, me diste un consejo también en la luz que lo tenía que envolver. Fue tan de ayuda y me dio tanta paz el mensaje de Liz que a la hora ya él partió, siguiendo los consejos de Liz, vino su hermana, mi otra gatita, yo tengo dos gatitas más, pero una es hermana de él, se sentó sobre mis piernas en ese momento, al minuto antes de que él ya pues, fuera la última respiración y se fuera. Luego te volví a escribir, me acuerdo, me dijiste ya, te dije, Liz, yo creo que ya ha partido, y me dijiste, sí, está sobre ti. Lo recuerdo como algo tan hermoso y tan doloroso y triste también a la vez por la despedida física, pero de verdad que este gatito para mí, su hermana, son dos seres tan magos en mi vida, tan mágicos, que hasta este gran aprendizaje que él me ha traído es algo que para mí queda, desde luego. Y esa conexión contigo, Liz, para mí fue algo mágico, ¿eh? Como tuviste, yo estoy tan agradecida, no sé si fue que alguien te guió o tú misma, pero fue algo maravilloso recibir ese mensaje y te lo agradeceré en el alma. Y fue estas cosas que tú dices que de pronto tú sentiste eso. Me mandaste un audio, recuerdo, y es que me diste los detalles concretos de lo que estaba pasando. Y mi pareja te está también muy agradecido, todos estamos muy agradecidos porque de verdad fue algo, esas cosas mágicas que pasan en estos momentos tan importantes y que quedan en nuestro recuerdo para siempre. Lo sé, mi querida Rosa. Y yo siempre digo que ellos son los que orquestan todo. Mm. Todo, todo, absolutamente todo. Estos momentos en donde saben que a veces necesitan un empujoncito y que esa personita, si tienes acceso a ella, te mandan ese mensaje como diciendo, ven, échanos una mano que te necesitamos. O simplemente, no conmigo, imagínate, no has podido soñar con ellos, no has podido tener un mensaje. Y de un momento a otro dices, ay, voy a tener una sesión, que me ocurre muchísimo. Voy a tener una sesión Mm. y días antes de la sesión o una semana antes de la sesión, lo sueñan, empiezan a recibir un montón de señales. Ellos empiezan a orquestar absolutamente todo para que tú tengas esa confirmación de que efectivamente todo es tan real, que tengas menos dudas y que estés mucho más Y abierto. que estés abierta, es tal cual. Yo recuerdo que creo que te comenté, y de hecho me apunté a tu formación el año pasado a raíz de ello, lo que has comentado hace un momento, cómo desde un año antes ya te avisan. Y yo tuve una imagen que me vino, yo suelo ver mucho por imágenes, mi gatito estaba bien en ese momento, y de pronto, además lo miré, me vino una imagen de, bueno, una infección que él tuvo, que ya se desencadenó todo el fallo renal y que todo, bueno, pues todo lo que pasó, tal cual. Y yo eso lo sentí como un aviso de que tenía que frenarlo. Para mí era como esa sensación de esto lo he visto para pararlo y por más que yo quise, era una detrás de otra, era como si yo luchara contra una energía que iba a otro ritmo al que yo quería ir, yo iba en contra de lo que tenía que ser. Y luego lo hablé contigo, me acuerdo y me dijiste, no había que frenar nada, no había nada que parar, era más bien un aviso para prepararte, porque él me ha preparado desde un año antes y desde septiembre que ya nos dieron la noticia, que yo ahí, para mí fue como un shock, yo ahí no estaba preparada para su partida y creo que él lo alargó, incluso ya me dirá si eso puede ser alargar la partida a veces para ayudarnos en el proceso, porque él tardó más tiempo y recuerdo cuando me dieron la noticia y estuve como medio en shock porque me dolió muchísimo por el apego físico y de sentir que son mi familia del alma también, que estaba soñando, bueno, soñando en ese momento y me vino una imagen, esto fue en septiembre y ahora voy a comentar también otra que me pasó, que yo creo que te lo comenté el día que él iba a partir. Y veo una imagen de caballos, que a mí los caballos me encantan, me representan la libertad, blancos, él era blanco también, como volando, corriendo muy rápido, pero como volando en el cielo y él iba con ellos. Y escuché como que él me decía, ¿ves cómo voy a estar bien? Y acto seguido me desperté y lo tenía sobre mí y lo tenía yo agarrado. Y supe perfectamente que él me estaba como ayudando a que iba a estar bien en el proceso de su transición. Y el mismo día que él partió, esa noche estuvimos despiertos todo el tiempo con él, teníamos que estar, porque ya estaba entrando en el proceso y estuvimos acompañándole todo el tiempo. Y un momento que me quedé como medio entre dormida, despierta, lo volví a ver como cachorro. Yo a él no lo conocí cachorro porque yo cuando lo adopté ya tenía 3 añitos, él y su hermana, pero lo vi como de bebé corriendo por el pasillo de casa, como yendo hacia mí, muy feliz. La expresión era como muy feliz. Y acto seguido vi también como un reloj que no existe en mi casa, pero vi un reloj al lado de la puerta, que también digo yo que representa la salida, donde entraba una luz como del sol por una ventana y iluminaba la franja de la hora entre las 6 y las 9 y ese rayo le daba a él. Es como que chocaba en el reloj y ese rayo iba hacia él.
Entonces ahí como que ya, como que volví en mí y le dije a mi pareja, yo creo que entre las 6 y las 9 va a pasar algo. Y a las 8 efectivamente él tuvo ya el fallo multiorgánico, pero fíjate cómo esas señales que nos llegan, ¿eso me lo enviaba él o quién envía ese tipo de señales cuando nos llegan? Pues mira, ellos, obviamente, su alma nos está enviando información. A veces esa información puede ser muy encriptada, por decirlo de alguna manera, porque nosotros no somos conscientes o no somos capaces de entenderla toda, a menos de que estemos en un lugar donde ya hemos entendido cuáles son las señales, que representa a lo mejor la puerta, que representa a lo mejor el reloj, porque si a lo mejor viene esta información para otra persona, pues no va a entender nada. Claro. A lo mejor dice, bueno, no sé, de pronto fue la película que me puse a ver anoche y entonces tiene, sabes, empiezas a buscarle otro sentido más lógico. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no entendemos esa información que viene de otra alma, viene tu guía. Yo Ajá. siempre digo que ahí aparecen nuestros guías. Nuestros guías muchas veces hacen de traductor, de intérprete, para que tú puedas entender lo que necesitas entender. Entonces, en este caso tuyo, tú estabas recibiendo esa información con antelación para poder también prepararte en todo tu proceso. Hay personas que reciben esta información pero no la entienden y no la comprenden y sencillamente pueden entrar en un momento de pánico o de ansiedad, porque claro, el sencillamente pensar que alguien va a partir, que alguien va a trascender, pues para nosotros es un caos. Decimos, no puede ser, porque se va a ir, no importa quién sea. No, 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 tenemos que estar aquí eternamente. Somos eternos, pero en un cuerpo físico no. No somos eternos en un cuerpo físico. Lamentablemente no. Eso tiene fecha de caducidad, así como los yogures. Tiene fecha de caducidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos recibiendo esa información puede venir inclusive hasta una hora antes para que tú la puedas entender, para que las personas que estén a su lado te lo entiendan. Y lo que quieren con eso es que sientas paz. Exacto. ¿Por qué? Porque el trabajo ya está hecho, porque el trabajo de su alma ya está hecho contigo y con todos los que existieron a su alrededor. Entonces, nosotros queremos que ese tiempo se alargue, sí, se puede alargar, lo mejor en días, en horas, en semanas, pero ellos no van a alargar más de lo que necesiten. Es Mm. decir, ellos van a entender dónde estás tú, cómo estás tú, pero si ellos ven que no cambia, se van. Se van Porque porque hay se tienen cosas que que ir, ellos no claro. pueden hacerse responsable de lo que tú sientes, de lo que Exacto. tú haces o de lo que tú estás experimentando. Nos Ellos no ayudan se en el hacen, proceso, exacto, pero ayudan. obviamente si tú ya no haces el proceso que te corresponde, pues Claro, obviamente ellos entonces tienen que igual partir. ellos te acompañan, te asisten desde otro plano, desde otro lugar, así como tus guías, pero si tú estás completamente en esa burbuja que puede ser X tiempo, lo que tú consideres, lo que tú sientas, ahí no va a interferir absolutamente nadie. Y hay algo muy importante que tenemos que recordar. Esa capa de dolor, esa capa de duelo, a veces puede ser demasiado gruesa Mm. y eso a veces impide que la información llegue. Lo he visto muchas veces. Mira, a mí nunca se me va a olvidar una sesión. Fue hace algunos años. Una hermosa dama, ella estaba en su proceso porque había partido su pareja, había tenido una condición pues bastante fuerte, pero ella con sus palabras había cerrado antes de que él partiera el canal y le dijo, yo no quiero que tú te comuniques conmigo cuando tú te vayas, porque a mí me va a dar mucho miedo. Y eso fue lo que él hizo. Él no se comunicó con ella. Se vino a comunicar con ella cuando una persona le dijo, ¿y por qué no haces una sesión? Ella estaba súper dudosa, súper insegura, porque obviamente tenía su resistencia y es normal estas situaciones o de tener a alguien enfrente que te esté hablando de tu ser querido, tú dices, ¿pero qué esta mujer de dónde está sacando esta información, verdad? Pero ¿qué pasa? Que ella sintió ese llamado, reserva la sesión y 3 días antes, por primera vez, después de 6 años de esa trascendencia, lo pudo soñar. Qué maravilla. Pero porque ella ya estaba Porque se lo permitió. abierta, se lo permitió y en su inconsciente había quitado esas palabras de que no quiero que estés conmigo, no quiero que te me aparezcas porque me da miedo. Entonces, el poder también de nuestra palabra, de nuestros pensamientos, Y de limita nuestra muchas mente. veces esa comunicación. Claro, y no es Sí. que porque tú los has soñado, entonces ellos van a irse y nunca más van a volver.
No, al contrario, ellos van a estar ahí rondando, yo siempre digo, ellos están aquí rondando todo el tiempo, a toda hora, ellos siguen haciendo sus cosas, pero vienen, te echan un ojito, además que ellos son omnipresentes, ellos viajan a la velocidad del pensamiento, pueden estar aquí, pueden estar allí, pueden estar allá, en muchos lugares al mismo tiempo, ya no necesitan un vehículo para transportarse, nosotros somos los lentos, ellos son los rápidos, ¿verdad? Entonces, ellos allá en ese lugar que hayan escogido para estar, en donde siguen evolucionando, siguen trabajando, siguen pensando, estudiando, inclusive regando plantitas en su lugar, porque muchas veces me muestran sus jardines y sus cosas hermosas, ellos están muy pendientes de nosotros. Entonces, todas estas sincronicidades, todas estas sincronías que todos somos capaces de recibir, están ahí, mi querida Rosa, Tenemos que siempre han abrirnos. estado. Claro, lo que pasa es que volvemos al mismo tema. Tenemos tantas creencias, tantos mitos de que si hago, que si tengo en mi casa, de que si le rezo, de que si le pongo una vela, de que si le hablo, de que si... Eso nos limita constantemente. Sí. O sea, Hay que imagínate, seguir tú te más levantas. el sentir nuestro y nuestro propio, discernir desde qué sentimos cada uno de nosotros y dejarnos ya de Claro, tanta creencia externa que de dónde viene, exacto, ¿no? También hay que empezar a preguntarnos muchas exactamente, más cosas. Tenemos que hacer otro vídeo, exacto. Liz, porque hay tanto de qué hablar. Es que mira, de hecho hablábamos al principio y así muy breve, porque lo hablábamos y decíamos, bueno, las cenizas, ¿no? Siempre es ese cuestionamiento, ¿qué hacer con las cenizas de mi ser querido? ¿Es malo tenerlas conmigo? ¿Es malo tenerlas en casa? ¿Solamente pueden estar en el cementerio o solamente pueden estar en estos osarios? Y entonces yo te decía, mi querida Rosa, ¿qué diferencia hay que la tengas tú en tu casa, en tu Aquí tengo una iglesia altar, ahora. de una forma muy bonita, donde las puedes honrar, a Mm. que estén allá en un osario metido con un montón de cenizas al lado de un montón de cuerpos? ¿Cuál es la diferencia? Y te voy Vamos, a que está decir cuál mucho es la mejor diferencia. contigo, desde luego, Claro, pero la diferencia radica en nuestro pensamiento. en nuestra mente y nuestras creencias, sí. Claro, si yo pienso que mi casa no es un lugar apropiado, que por las energías, entonces los cementerios sí es un lugar apropiado por las Para nada. energías. Yo, de hecho, hay lugares como cementerios, hospitales, donde no puedo entrar. O sea, a mí me entra como un cargazón, que son lugares donde yo no puedo y me conozco mucho energéticamente. Así que no, si yo no puedo entrar ahí, no quisiera dejar las cenizas de un ser querido ahí tampoco. Claro, pero ten en cuenta lo siguiente, que ellos primero no están ahí, No está. porque si tú no estás allá, ellos no van a estar allá. Si tú estás en tu casa, pues bueno, es más probable que te acompañe a tu casa o que te acompañe a tu trabajo, que se siente atrás o al lado tuyo en el carro, en el vehículo, en tu coche, ¿verdad? Es más fácil eso a que esté allá metido en una caja. Allá quedaron, sí, sus restos, en polvo eres, en polvo te convertirás, pero muchas veces eso es un paradigma mucho más mental de creencias, de Espiritual. religiones, Mm. que cualquier otra cosa. Entonces, que tú porque te haya dicho X o Y persona que a lo mejor tu casa no es el lugar más apropiado, pero al contrario, tu casa está bendecida por ti, Claro. está llena de amor, de paz, de tranquilidad. No significa que los cementerios sean malos, no, para nada. Pero porque a lo mejor algún sacerdote de algún tipo de religión entonces llenó y bendijo eso, no significa que tu casa no sea un lugar apto para ello o que estén en la naturaleza o que las quieras lanzar al mar. Puedes hacer con ellas lo que tú quieras, porque a ellos no les importa, no les interesa. Porque Ya ellos ellos no están se en otro preocupan por nivel. ese cuerpo. Claro, es que el Están cuerpo de ya otra para forma. ellos no es importante, para nosotros sí. Todavía sigue siendo importante que el pelo, que las manos, que el cuerpo, que me tengo que abrigar porque tengo frío. Ellos no sienten ni frío, no sienten ni calor, Claro. no sienten absolutamente nada de las necesidades que nosotros tenemos aquí, porque son necesidades. Así es. Liz, te quería hacer una última pregunta y ya nos vamos, que yo sé que estás ahora también con apuro. Los animalitos, por la parte que me toca ahora, cuando trascienden, ¿a dónde van? Y luego, por supuesto, estoy segura que nos vamos a encontrar con ellos, porque yo es lo que le digo siempre, de bueno, y espérame, que ahí nos encontraremos, pero ¿van al mismo lugar y quién los acompaña también? Porque yo estaba en ese momento con mi parte mental pidiendo mucha ayuda para que lo acompañara. Bueno, los animalitos, digamos que ellos no es que estén completamente alejados en los lugares completamente diferentes, no, al contrario, ellos tienen obviamente su trascendencia porque ellos también van con guías espirituales. Los guías espirituales creemos que son humanos, pero no son humanos, son Claro. energías inteligentes de alta frecuencia, de alta vibración, que muchas veces las vemos con una aura humana, pues para que se puedan identificar con nosotros, pero pueden tener una aura animal o pueden Mm. tener una aura mixta, tanto de animal como de humano.
¿verdad? Sí, Entonces, ¿qué pasa? Ellos son recibidos por esos guías espirituales porque nosotros sabemos que las mascotas tienen una vibración completamente diferente a la nuestra. Sí, tienen un cuerpo, pero su forma de actuar, de razonar siempre es de protección, de cuidado, de transmutación, de transformación. Ellos son como decir, esa garrapatica, por poner un ejemplo, que nos acompaña durante todo el camino, ayudándonos en muchos momentos y luego termina su trabajo y se van. Entonces, ellos llegan a un lugar en donde sí están todas esas energías animales, pero luego empiezan a irse a ese plan álmico, porque todos tenemos un grupo de almas y nuestras mascotas también hacen parte de ese grupo de almas. Entonces, digamos que son recibidos y luego cada uno va a donde le donde corresponde, corresponde. porque he visto muchas sesiones a muchas almitas personas que vienen acompañados de sus mascotas, Mm. porque están allí en ese lugar que llamamos paraíso, porque sí, a lo mejor es un paraíso, pero están completamente acompañados de ellos. Ellos no se separan, ya no están separados de ninguna otra forma, estamos unidos siempre. Nos encontramos aquí y nos encontramos allá, siempre, todos, tanto ellos como nosotros. Qué maravilla. Y fíjate, hablando de sincronías, y ya sé que finalizamos, quería compartir también. Pues yo estoy como muy en conexión con él y le hablo y le pido muchas señales. Y a los poquitos días de partir, yo hice con Liz el año pasado la formación de abriendo los canales de percepción, que me Mm. fascinó, porque ya no solamente, bueno, es un regalo para el alma, es todo práctico y de verdad tomas conciencia de que esas cualidades están en ti. Y yo le decía ahora a mi gatito, ahí estoy deseando, se lo he contado a Liz antes de empezar, porque me ha parecido muy, muy gracioso que Elisa, que la formación, ojalá que la saque pronto de mediunidad, que yo me quiero apuntar, 2, 3 días que la había partido, y fue decirlo, Elisa, es que no pasó ni 2 minutos, que llegó tu mail, llegó ahí el mail que abrías las formaciones. Y bueno, yo ya estoy ahí, deseando que llegue mayo, y si te queda alguna plaza, pues dejaré abajo aquí la información de Instagram, de tu YouTube y del link también para que podáis ver las formaciones por si alguno estáis interesados, porque es un regalo desde luego para el alma. Y ahí nos encontraremos de nuevo, Liz, en mayo, que estoy deseando empezar. Ay, qué emoción, a mí me hace mucha ilusión y además que yo me siento muy agradecida profundamente con tu alma por recibir y sentir ese llamado, porque bueno, todo ha sido como tan mágico que te lo han puesto también de esa manera. Sí, Y sí, yo digo que obviamente las formaciones, eh, primero, estar abiertos, sí. como si toman la formación conmigo, como si lo toman con otra persona, no importa. Pero desde ese lugar, siempre pregúntate, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que te está moviendo para poder llegar también a terminarla, ¿no? Porque muchas veces coleccionamos, ¿no? Un montón de historias, formaciones, Y libros. eso no sirve para nada, ¿no? Hay que hacerlo con Exacto, total conciencia, porque es un recordar quién somos, es un despertar a nuestras sí, capacidades psíquicas, que es maravilloso. Yo es verdad que desde niña no es, yo tengo un ascendente en Piscis, por seguir siendo un canal astrológico también, y he llegado al mundo todavía muy conectada también con esa otra parte, y desde niña he sido muy consciente de esos canales, pero hay que trabajarlos. Es muy importante claro, trabajarlos, es muy claro. importante. Entonces, eso es muy Mm. importante y eso es lo que yo más enfatizo en todas las formaciones, porque justamente empezamos ahora el 15 de marzo este ciclo, luego empezaremos con abriendo canales y terminaremos con la parte de mediunidad, que ya estamos hablando de cuando termine, hacer prácticas, ruedas de mensajes con los alumnos, bueno, va a ser algo súper bonito Yo y disfruté el estamos anterior ahí. como una niña, es que lo disfruté y lo pasé bomba. Y eso es lo que a mí me interesa, que la gente pueda hacerlo desde ese lugar de felicidad, no sentir que me están evaluando, no sentir que es que No, tengo no, que era demostrarles, un no. disfrute, era un compartir, compañeros Exacto. maravillosos, todos dándonos, incluso los que iban un poco más escépticos, cómo se sorprendieron. Fue una formación tan bonita de, puedo hacerlo. De pronto fue impresionante, porque es todo práctica lo que hacemos contigo, unos Total. con otros, y ahí te das cuenta de que sí, de que esas cualidades están ahí y que hay que trabajarlas. Es como un músculo de alguna forma también. Yo sigo practicando el del antifaz, muchísimos ejercicios de la formación y aparte conforme lo vas practicando todavía es mucho más fácil y el canal está mucho más receptivo también. Totalmente, totalmente. Siempre es invitarlos a que se den la oportunidad de poder conocerse a Así es. ustedes mismos. Hay situaciones, hay momentos en la vida en que, pues sí, nos sentimos un poco confundidos, nos sentimos un poco perdidos, pero qué bonito también es darnos la oportunidad de abrir esa otra parte nuestra, esa parte más psíquica, más energética, más sutil y darle la integración a nuestra vida, porque eso también nos ayuda a tomar mejores decisiones, a tomar Efectivamente. la vida desde otro color. Empiezas a ponerte otras gafas y empiezas a verlo todo diferente. Incluso los Y duelos los vives desde sí, otro lugar y exacto, no quita que no hay dolor, porque yo estoy con mucho llanto, todavía a veces desconsolado y con esa pena que entra, pero es desde otro lugar, porque es desde una paz. No lo vives desde el dolor totalmente. profundo, sino desde una paz.
y te da la oportunidad de recibir mensajes también para ti, porque mira, tú Exactamente, también has podido recibir muchos mensajes y que ahora son un poquito más claros y cada medida que vas trabajando, vas teniendo también esa certeza de que no te lo estás inventando, de que no es un sueño, de que esto es real y que puedes tú también ser tu propio canal. exacto. Eso es lo más bonito. Sí, yo lo disfruto, pero vamos, como una niña pequeña, estoy deseando que sea mayo y Liz para volver a esa formación. Invitaros, esto es Saturno, conjunción Neptuno en Aries, tomar y bajar a tierra nuestras cualidades psíquicas, encarnarlas en nuestro cuerpo y desde luego nos facilita muchísimo la vida. Mil gracias, Liz, por estar aquí. Por supuesto, esta es tu casa y aquí estás invitada cada vez que quieras, porque aquí esto da para hablar mucho, mucho más. Así que cuando quieras, eres muy bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ti profundamente, a todos los que nos acompañan, a todos los que están aquí viéndonos. Y bueno, espero verte pronto, espero que nos podamos ver pronto, porque bueno, tenemos mucho tema que hablar y Así es. yo me siento muy honrada, de verdad. Muchas gracias a ti. Mil gracias, Liz. Un besazo para todos y nos vemos en breve.